Buenos días, en esta oportunidad le vamos a presentar el tema balanza de pagos del módulo de Finanzas Internacionales de la UDO Núcleo Bolívar, correspondiente a la maestría en Ciencias Administrativas, mención Finanzas. Con el facilitador, el profesor magíster cienciario Rafael González, y quien les expone en este caso, en esta oportunidad, la ingeniero Mixamar Cardoso. La balanza de pagos es un resumen de las actividades económicas entre los residentes de un país y los del resto del mundo durante un periodo determinado, generalmente un año. El principal propósito de mantener estos registros es informar a las autoridades del gobierno de la situación económica internacional en general del país, a fin de ayudarlas a llegar a decisiones en materia de política monetaria y fiscal, por una parte, y el comercio y la política de pagos por el otro. Las estadísticas de la balanza de pagos, por lo tanto, son útiles para las autoridades gubernamentales encargadas de mantener la estabilidad macroeconómica. En la importancia de la balanza de pagos registra todas las transacciones que crean la demanda y la oferta de una moneda. Esto indica la ecuación de la oferta y la demanda de la moneda. Esto puede impulsar cambios en el tipo de cambio de la moneda con otras monedas. La balanza de pagos puede confirmar la tendencia en economía y comercio internacional del tipo de cambio de la moneda. Esto también puede indicar el cambio o inversión de la tendencia. Esto puede indicar un cambio de política de la autoridad monetaria del país. La regla general en la contabilidad de la balanza de pagos. A. Si una transacción gana divisas para la nación, es un crédito y se registra como un elemento positivo. B. Si una transacción implica un gasto de divisas, es un débito y se grava como un elemento negativo. Los diversos componentes de una declaración de balanza de pagos. A. Cuenta corriente. B. Cuenta de capital. C. Cuenta financiera. D. Cuenta de bienes y servicios. E. Errores y omisiones. Y F. Reservas y no monetario. La cuenta corriente. La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. La cuenta corriente es una agrupación importante de cuentas dentro de la balanza de pagos. La cuenta corriente incluye todas las transacciones, excluyendo los valores registrados en la cuenta financiera y de capital, entre residentes y no residentes de las entidades que implican valor económico. Esta cuenta se subdivide en los bienes y servicios, los ingresos, las transferencias corrientes. La cuenta de bienes y servicios abarca el comercio de mercancías, viajes, transporte y otros servicios. Ingresos incluye la remuneración de los asalariados, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de la temporada y otros trabajadores no residentes. Además, incluye la renta de la inversión, que consta de dividendos, utilidades reinvertidas, intereses sobre la deuda y los ingresos de las inversiones de cartera. Las transferencias corrientes cubren las transacciones tales como impuestos sobre la renta, las remesas de los trabajadores y primas y siniestros en los seguros de no vida. La cuenta de capital muestra los asientos de crédito y débito de los activos no financieros no producidos y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Registra las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos, como las ventas de tierras embajadas y ventas de contratos de arrendamiento y licencias, así como transferencias de capital, es decir, el suministro de recursos para fines de capital por una parte sin recibir directamente nada de valor económico a cambio. La cuenta financiera. La cuenta financiera muestra la adquisición y disposición netas de activos y pasivos financieros. Las transacciones de la cuenta financiera aparecen en la balanza de pagos y, por su efecto sobre la posición de activos y pasivos, también en el estado integrado. La suma de los saldos de las cuentas corriente y de capital representa el préstamo neto, superávit o endeudamiento neto, déficit de la economía frente al resto del mundo. Conceptualmente, esto equivale al saldo neto de la cuenta financiera. Dicho de otro modo, la cuenta financiera mide la forma como se financia el préstamo neto o el endeudamiento neto frente a no residentes. La cuenta financiera, sumada a la cuenta de otras variaciones, explica el cambio sufrido entre el comienzo y el final del periodo. Registro en cifras brutas y netas. Las cuentas corriente y de capital muestran las transacciones en valores brutos. En cambio, la cuenta financiera muestra las transacciones en cifras netas, separando los pasivos y los activos financieros. Es decir, las transacciones netas en activos financieros muestran la adquisición de activos menos la reducción de activos, no los activos menos los pasivos. En el caso de los recursos que entran y salen de una economía, como los bienes reexportados y los fondos en tránsito, podría ser útil para el análisis presentar también los flujos netos. Las cuentas de acumulación. Las cuentas de acumulación comprenden la cuenta de capital, la cuenta financiera y las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Muestran la acumulación, es decir, adquisición y disposición de activos y pasivos, su financiamiento y otras variaciones que los afectan. Por consiguiente, explican los cambios entre los saldos de apertura y cierre, mientras que la cuenta corriente se ocupa de los flujos de recursos dirigidos hacia el periodo corriente. Las cuentas de acumulación se refieren al suministro y financiamiento de activos y pasivos, que son partidas que afectarán periodos futuros. Contabilidad de la balanza de pagos.
Contabilidad de la balanza de pagos se rige por un conjunto de principios y convenciones que garantiza el registro sistemático y coherente de las transacciones, las cuales son consistentes entre países y a lo largo del tiempo. Estos principios y conceptos serán discutidos y en caso necesario se utilizarán ejemplos prácticos para aclarar los conceptos. Sistema de doble entrada. La balanza de pagos está construida según los principios de la contabilidad de doble entrada. Bajo ese sistema, una transacción está representada en la balanza de pagos por dos entradas con valores iguales. Una de estas entradas se designa una de crédito y otra de débito. Existen algunas normas básicas que regulan cómo las entradas se registran en la balanza de pagos. Una entrada de crédito se registra cuando la transacción da lugar a un recibo por un residente interno de un residente extranjero. La recepción en sí puede tomar la forma de un aumento de los activos externos de residentes o de los saldos de monedas extranjeras. Cualquiera que sea su forma, la recepción se registra como un débito. Por el contrario, cualquier transacción que da lugar a un pago por un residente de un residente extranjero se registra como un débito. El pago resultante de esta operación se registra como un crédito. Valoración. Valoraciones y tiempo de grabación. Valoración. Un método coherente de valoración de las transacciones es requerida para la elaboración de la declaración de la balanza de pagos. Todas las transacciones están valoradas a precio de mercado. Este es el precio que pagan los compradores dispuestos a adquirir un bien o servicio que estén dispuestos a vendedores y los intercambios se realizan entre partes independientes y sobre la base de consideraciones comerciales solamente. Valorizaciones incoherentes conducen a diferentes entradas de débito y de crédito que se realizan para la misma transacción, resultando en errores y emisiones netas en la balanza de pagos. Tiempo de grabación. En el sistema de doble entrada de la balanza de pagos es importante que ambas entradas relacionadas con una transacción se registran al mismo tiempo. Sin embargo, aunque este es el método de grabación de datos ideal, no siempre es posible, resultando en errores o omisiones en la balanza de pagos. Una entrada se registra en la balanza de pagos cuando una transacción implica un cambio de titularidad o cambio de la propiedad. No es obvia la transacción si se registra cuando las partes entran en sus cuentas. Concepto de transacciones económicas. La principal preocupación de la balanza de pagos no se limita a los pagos, como el nombre sugiere, sino más bien con las transacciones. Una transacción implica el cambio de la propiedad de bienes y activos financieros, la prestación de servicios, el trabajo y el capital. Las más numerosas e importantes transacciones de la balanza de pagos son clasificadas como intercambios. Esto se refiere a las transacciones en las que los valores económicos son suministrados o recibidos a cambio de otros valores económicos. Estos valores constan de recursos reales, bienes, servicios e ingresos y temas financieros. La balanza de pagos en Venezuela. El Banco Central de Venezuela publicó por última vez los resultados de la balanza de pagos del país para el año 2015. En primer lugar, las exportaciones totales de bienes realizadas por el país en el primer trimestre del año 2015 ascendieron a 29.527 millones de dólares. En el año 2014, en el mismo periodo, las exportaciones sumaron 27.206 millones de dólares. El incremento fue, por lo tanto, de 23.5%. De ese total exportado en el primer trimestre del año 2015, 27.833 millones de dólares, es decir, el 95.9% del total, corresponden a exportaciones petroleras. La otra cara de la moneda de la anterior es que las exportaciones no petroleras, que incluyen tanto bienes tradicionales como el hierro y el aluminio, como bienes no tradicionales como el ron, sumaron 1.694 millones de dólares en el primer trimestre del año 2015, lo cual es ligeramente menor que los 2.983 millones de dólares que se exportaron en ese subconjunto durante el primer trimestre del año pasado. Las exportaciones no petroleras retrocedieron, por lo tanto, de un año al otro, tanto en porcentaje como en valor absoluto. Las importaciones de bienes, a su vez, ascendieron a 27.978 millones de dólares que en el primer trimestre de 2015, lo cual representa 48% menos de lo que se importó durante el mismo periodo del año anterior. Las compras externas aumentan, por lo tanto, a un ritmo más acelerado que lo que aumentan las exportaciones totales. El incremento de las importaciones va muy ligado al incremento de los gastos en transporte internacional, que arrojó un saldo neto negativo de 1.153 millones de dólares en el primer trimestre del 2015 y de solo 874 millones de dólares en el mismo periodo del año 2014. Es interesante destacar que los gastos netos en viajes, que corresponden a los gastos en turismo realizados en el exterior por los venezolanos, menos el ingreso por turismo internacional recibido en el país, pasaron de un saldo negativo de 1.681 millones de dólares en el primer trimestre del 2014 a un saldo negativo de 1.112 millones de dólares. El ítem renta de las inversiones, que corresponde a las utilidades obtenidas por los inversionistas extranjeros radicados en Venezuela, menos las utilidades obtenidas por los capitales venezolanos radicados en el exterior, la inversión de PDVSA en Citgo, por ejemplo, tuvo en
el primer trimestre de este año un saldo negativo de 4.758 millones de dólares, lo cual representa un ligero decremento con respecto a los 8.348 millones de dólares que salieron del país por ese concepto en el primer trimestre del año 2014. Todo lo anterior, más una serie de otros ítems que conforman la cuenta corriente de la balanza de pagos, arrojaron el primer trimestre del año 2015 un saldo positivo de 6.088 millones de dólares, lo cual es una cantidad mayor que el saldo positivo que se presentó en el primer trimestre del año 2014, que fue de 4.989 millones de dólares. Esto significa que por concepto de compras y ventas de bienes y servicios, el país obtuvo un saldo a su favor de más de 7 millones de dólares. En la cuenta financiera y de capital destaca lo relativo a los depósitos en el exterior por parte de organismos del sector público, que aumentaron en el primer trimestre del año 2015 en 6.433 millones de dólares, lo cual representa un pequeño decrecimiento en el ritmo al cual vienen aumentando esos depósitos, pues en el primer trimestre del año 2014 estos habían aumentado en 3.964 millones de dólares. Los depósitos y monedas extranjeras del sector privado, en cambio, que habían aumentado en 215 millones de dólares en el primer trimestre del 2014, aumentaron solo en 2.710 millones en el transcurso del mismo periodo del presente año. El total de los ítems que componen la cuenta financiera y de capital arrojaron un saldo negativo por un valor de 10.773 millones de dólares, lo cual supera el saldo positivo ya mencionado en la cuenta corriente en 1.470 millones de dólares del año pasado. Si a eso se le suma el saldo negativo en el ítem errores y omisiones, que asciende a 1.875 millones de dólares, se llega a un déficit total en balanza de pagos de 4.139 millones de dólares, lo cual se financia por la vía de la disminución de reservas del Banco Central de Venezuela. Esto fue todo sobre balanza de pagos. Espero que haya sido positivo y productivo y muchas gracias por su atención.